Buenas noches a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí en sala. Para los que nos van a ver en diferido, igual a la hora que sea, que no se vean, pues que estén muy bien. Vamos a hablar de un tema muy bonito que es sobre los retos que tenemos como farmacéuticos en esta área. Si bien nosotros como farmacéuticos en oncología en México no hay una especialización aún, es importante que sepamos lo que implica el, el empezar un área, ¿no? Muchos de nosotros llegamos a esta área, pues por casualidad, por, por, eh, por el propio gusto de hacerlo, porque estábamos quizás en un hospital o quizás muchos de ustedes ya estén en un centro de mezclas donde se elaboren estas preparaciones oncológicas. Así que es súper importante que comencemos a reflexionar sobre qué rol y hacia dónde vamos, como, tanto como individuos en lo profesional, pero también como profesión en general, ¿vale? Para los que no tenemos el gusto de conocernos, pues yo soy Sandra Palacios. Actualmente presido la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología. Y bueno, desde hace muchos años estuve en el área de farmacia hospitalaria y posteriormente con la especialización por abrir un área de un centro de cáncer en el hospital donde yo trabajaba. Tuve la oportunidad de poder incursar, o sea, poder adentrarme en este mundo de la farmacia oncológica antes de que abriera el centro de cáncer, se puede decir. Yo en 2001 elegí especializarme más en esta área y en nuestro centro de cáncer abrió en 2010, así que cuando abrió, pues ya estaba un poco lista, ¿no? Un poco lista porque les digo, nunca se deja de aprender. Así es que me voy a permitir compartir pantalla. Aquí está, para que podamos, creo que es, según yo lo estoy transmitiendo, pero no lo sé, no lo sé muy bien. Por favor, díganme si ven mi pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de estos retos que tenemos en el tiempo actual. Y bueno, pues vamos a empezar con la reflexión. ¿A qué se enfrenta el farmacéutico cuando está en esta área? Quisiera abrir un poco el foro, que se sientan en confianza los que ya estén en el área, qué es lo que han notado. A ver, ¿a qué cree que se enfrente? Les cuento mi experiencia. Yo llegué a un área donde ya se estaban preparando tratamientos, teníamos los expedientes de los pacientes literal en hojas, ¿no? Había un récord de los tratamientos, todo era transcrito a mano por los mismos farmacéuticos y como se solicitaba era una transcripción por el área de enfermería. Imagínense. A ver, Luis Rafael, por favor, ¿nos puedes platicar? ¿Cuál? Perdón, ya la interrumpí. Levanté la mano a destiempo, pero si gusta continuar y si me permite, después ya le daré mi comentario o como usted me diga. Pues solo eso, o sea que me llegué a un área donde yo acababa de egresar prácticamente de la universidad de QFB, donde no vemos nada de oncología, o al menos en mi facultad, no veíamos nada de esto. Teníamos bases de bioquímica, ya sabes, ¿no?
Por fortuna llevé genética, llevé citogenética. Entonces, esas materias sí, sí fueron muy importantes para poder comprender, pero realmente yo no estaba preparada. Cuando llego a esta área y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo sé que puedo preparar que puedo hacer preparaciones así nada más? Se me hizo pues muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues me enamoré de esta área. Ahora sí, Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pienso que al pertenecer nosotros, obviamente, al área de la salud, necesitamos una coordinación muy fina con los médicos, que al final de cuentas son los que están en contacto directo con los pacientes. Y pienso que este es un área de oportunidad. Digo, yo no he trabajado nunca en esta área a nivel hospitalario. Más bien mi experiencia con lo que es hematología y oncología ha sido a través de farmacéuticas en las que laboré muchos años. Sin embargo, conozco pues el ambiente médico y sé el perfil que manejan ellos, incluso el tema de los egos, pues que también es algo muy complicado en la carrera de medicina. Y muchas veces uno se vuelve o debería ser también parte del tratamiento, del trato que se le da al paciente. Y pues esa parte de romper esas barreras que hay entre las profesiones, en este caso médicos y químicos, farmacobiólogos, ¿no? O farmacéuticos que somos. Claro. Entonces, yo creo que eso es algo que sin temor a equivocarme, les ha sucedido, va a seguir sucediendo y es una barrera que también puede impedir que haya pues un buen trabajo, ¿no? En equipo como debe de hacerse. Muchas gracias. Y qué bueno que nos puedes contar desde esa parte médica. Yo les puedo decir que tuve la gran fortuna sí, como dices, sí hay mucho ego de los médicos, pero tuve la gran fortuna de encontrarme, en primer lugar, con un oncólogo que se había formado en Estados Unidos y ahí, pues, él comprendió el rol del farmacéutico. De hecho, humildemente me dijo, hija, a mí me enseñó una farmacéutica, o sea que farmacéutica, cuando él era ahí residente en ese hospital, ya ni recuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero él me dice, yo no sabía prescribir pues las quimioterapias y ellos me decían, los farmacéuticos, cómo hacerlo, cómo diluirlo. Prácticamente ellos me enseñaron. Me sorprendió muchísimo porque, y ahí sentí la gran responsabilidad de que, bueno, él ya era un médico oncólogo consagrado, quizás lo llegaste a conocer, el doctor Víctor Manuel Lira Puerto, que en paz descanse, y él me decía, pues es que, o sea, tú puedes hacer eso también. Y yo, bueno, y me invitaba a los comités de discusión de casos, y yo de verdad era un bebé y decía, ¿y qué voy a aportar yo? Y él me decía, tú di lo que sabes, y obviamente, como no sabía mucho, pues me ponía a estudiar. Realmente sabía que los jueves íbamos a tener sesión en la mañana y me ponía a estudiar, porque podía aparecer cualquier situación y eso me motivó, la confianza que esta persona tuvo en mí, este profesional, y que pues que confiaba en que nosotros podíamos dar más porque lo había visto en otro país. Y pues también años después el doctor Enrique Gómez Morales, que de verdad también toda la confianza que nos dio al hacer el equipo de trasplante. Y es súper bonito que un médico te dé la confianza y que te dé la motivación, ¿vale? Adelante, Erika. Gracias por participar. Hola, pues ahorita que lo comentaste así de que qué importante es de que un médico te dé la confianza. eh, eh, mm, a nosotros quien nos abrió fue la doctora Carvajal, eh, en FUCAM.
¿no? Ella en ese momento la habían subido como jefa de oncomédica y ella estaba estudiando la maestría en farmacología. Y ella estaba dándose cuenta de la importancia de tener un farmacéutico, ¿no? Entonces, este, nosotros íbamos con el proyecto de farmacovigilancia, pero pues es que aquí no hay farmacéuticos. Bueno, o sea, está en farmacia, ¿no? Pero en área de quimio, pues, o sea, tenemos nuestras enfermeras, ¿no? Y tenemos a nuestras enfermeras oncológicas, pero necesitamos un químico que esté ahí, ¿no? O sea, que esté viendo, pues, o sea, ¿no? Y y sí, o sea, yo me acuerdo que desde el principio, pues aparte ella joven, ¿no? Con mucha energía, muy inteligente, muy capaz. Y bueno, y conocerá, pues en ese momento está el doctor Mahfouz como jefe, de, no sé qué de investigación, jefe médico, ¿no? Ya después se lo llevaron, se lo robaron, ¿no? Ahí al hospital, a la ABC, pero si él no le hubiera dado la confianza y la fuerza a la doctora Carvajal, ¿no? Y no le hubiera dicho, órale, sí, aviéntate, ¿no? Sí, órale, jálate a los químicos que te están diciendo que te vienen a tocar la puerta, ¿no? Y porque nosotros literal fuimos a tocar la puerta, ¿no? Así como, oigan, pues no se les ofrece aquí el servicio de farmacovigilancia, porque es que hay que hacer eso, ¿no? Bueno, a nosotros nos mandaron a hacer eso, ¿no? Desde yo que estaba haciendo mi servicio ahí en el Centro Nacional, dijeron, no, pues sabes que se necesita, pues ve y toca, ¿no? Pues ve y toca, literal. Y Sí. así, ¿no? Y pues a veces dice uno, pues, no, pero ¿qué tal si nos dicen que no? Pues ya el no, ya lo tienes, ¿no? O sea, ¿no? El no ya lo tenemos. Y bueno, gracias, Erika, muchas gracias. Qué bueno, Sí, algunos tuvieron que tocar puertas. Yo, por ejemplo, llegué cuando ya estaba el servicio puesto, pero éramos 8 farmacéuticos para todo el hospital, ¿no? A ver, vamos a ver la historia de Denise. Gracias, Denise. Y alguien más también levantó la mano. Ahorita veo quién más. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches a todos. Un gusto siempre escuchar la maestra. Ay, gracias. Y bueno, pues yo inicié mi camino de la oncología en el INCAN. La verdad es que ahí es un instituto donde ya tenían procesos establecidos y que realmente aprendí muchísimo de cómo realizar todo, cómo realizar esta parte de la validación farmacéutica. Y bueno, cuando decidí cambiarme de instituto, me cambié al Instituto Nacional de Pediatría y ahí yo pensé que iba a hacer otras cosas, que ya no iba a haber nada de oncología, pero afortunadamente con la experiencia que ya traía del INCAN, pudimos abrir puertas para poder hacer la validación ya en pediatría, pero pues realmente fue todo un reto. La verdad es que lo implementamos en 2022. Fue un reto porque, bueno, yo venía de un hospital donde veía solamente adultos, o sea, no sabía nada de pediatría. Entonces, recuerdo que pues, la maestra Sandy nos acompañó a hacer el recorrido esa primera vez para saber cómo íbamos a implementar el proceso y desde ver que teníamos unas recetas que estaban escritas a mano, que la enfermera hacía esa transcripción para que pudieran transmitir las mezclas al centro de mezclas, que es SAFE, que todavía contamos con él. Y pues desde ahí, la verdad es que siempre recuerdo mucho las palabras de la maestra Sandy cuando en la especialidad nos comentaba que teníamos que estudiar mucho para poder estar a la altura y poder hablar con un médico oncólogo del mismo idioma. Y recuerdo que la primera vez que le dimos la capacitación a los médicos oncólogos, pues estaba el doctor Rivera Luna. Entonces, pues el doctor Rivera Luna es pues el doctor. Entonces, me acuerdo mucho que esa vez me preguntó, pero ustedes sí, de verdad, pero de verdad sabes hacerlo, sabes de lo que estás hablando. Y yo sí, sí, sí sé, pero pues por dentro estaba ahí
muriendo. Pero bueno, afortunadamente ahorita con todo lo que hemos avanzado, digo, la verdad es que al estar en un hospital público, pues no es tan fácil cambiar los procesos que ya se tienen establecidos por muchas situaciones. O sea, aunque tenemos en la mesa y sabemos la necesidad de desde tener una central de mezclas de nosotros propia, pero pues por recursos, por todas muchas situaciones que son ajenas, pues nos ha podido conseguir. Pero afortunadamente ahorita con todo el trabajo que se ha hecho durante estos 4 años, pues hemos podido ir avanzando, que los médicos nos escuchen, seguir estudiando. Apenas leí una publicación en donde decía que un médico oncólogo para estar, un hematólogo, un oncólogo, para estar al día de todas las publicaciones que salen, tiene que leer al día 18 horas. Entonces, imagínense. Y Sí. pues la verdad es que en pediatría pues me he enfrentado a varias situaciones, desde que muchas veces utilizan los médicos pues medicamentos que ni siquiera se comercializan aquí en México, pero pues que ellos tienen experiencia, que han utilizado, que han ido a otros países a entrenarse y que pues tampoco los puedes cuestionar porque ellos son los expertos en la utilización de ese medicamento, pero desde cómo importar los medicamentos, de cómo explicarles cuál es el uso correcto, el uso seguro de esos medicamentos, pues también ha sido reto. Y ahorita, afortunadamente, hace no mucho, en febrero, participamos con el doctor Olaya para eh, la certificación o la auditoría en FACT, que está ahorita revisando para ver si nos daban esta certificación. Y pues también afortunadamente pudimos participar y mostrar el trabajo que hacemos como farmacéuticos, pues que es parte de uno de los ítems que le hacía falta también al doctor para poder cumplir con FACT. Pero bueno, la verdad es que diario aprendemos cosas nuevas y aquí nosotros en el instituto solo somos dos farmacéuticas que estamos tanto para mato, para onco, para ambulatoria y para TAM. Wow, pues muchas felicidades, Denise. Yo siempre he dicho que la farmacia oncológica pediátrica es hermosa. Yo pude también ejercerla como una parte y cuando llegué a tomar un taller allá en Estados Unidos, dije, ¿qué es esto? Esto es otro mundo. Definitivamente es un área de subespecialidad muy importante, muy difícil. Y pues justo la reflexión de hoy es, pues vamos a ver a qué nos enfrentamos, ¿no? Muchas gracias por sus experiencias, su participación. Y vamos a ver un poquito una pincelada de los retos que tenemos, cómo los abordan en diferentes lugares del mundo. No vamos a hablar de todos, solo me centré en América y el rol del farmacéutico. ¿Qué debería, bueno, el rol del farmacéutico desde el punto de vista de gente que ya es especialista? Y haremos unas conclusiones de cómo hacerlo aquí en México, ¿no? Porque no es lo mismo lo que tienen allá ellos. Y bueno, eh, pues nosotros como mi introducción sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial, un conjunto de enfermedades, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Y aquí solo puse algunas cosas de un mapa mental muy rápido, pero realmente tenemos un campo de acción muy grande como farmacéuticos, porque a veces, por ejemplo, Denise nos cuenta, yo soy, pues ya se puede decir que Denise ya es una especialista en farmacia oncológica pediátrica y yo creo que ella ve muchas leucemias. A lo mejor llega a ver tumores del sistema nervioso como los neuroblastomas, que son de pediátricos, y alguno que otro tumor sólido. Pero si voy al INCAN y me entrevisto con CES y con otras personas del INCAN, me van a decir, pues yo veo mucho cáncer de mama y te puedo decir todos los esquemas de cáncer de mama. Y así sucesivamente, ¿no? Si voy a otros hospitales, depende de los pacientes que tengamos. El reto cuando empezamos y que estamos casi todos en hospitales generales es saber un poquito de todo porque del vocabulario de la enfermedad, de cómo lo están estadificando,
de cómo es la histología. ¿Por qué necesito saber la histología? Pues para validar una prescripción, para saber si está bien prescrito, etcétera. Entonces, por eso les he dicho siempre, tenemos que estudiar, pues como decía Denis, si un médico tiene que leer tantas horas, nosotros cuánto tendríamos que leer, ¿no? Pero obviamente a veces no solo estamos en cáncer, sino nos toca de todo. Así que somos muy generalistas, por lo general, los farmacéuticos, pero es importante que hagamos pues este rompecabezas, ¿no? Le pedí a la inteligencia artificial crearme una imagen y yo le platicaba pues todos los retos que tiene el farmacéutico y me puso esa imagen tan compleja. El farmacéutico se enfrenta todos los días a una serie de combinación de terapias, tiene que armar este rompecabezas, le decía, tenemos que hacer como armar el rompecabezas entre todos los medicamentos que son prescritos por diferentes, incluso diferentes especialidades, hacer la conciliación de estos medicamentos, comprender la cronofarmacología, pues a veces saber en los horarios correctos de los tratamientos y bueno, pues verificar las dosis, cómo saber si una dosis es correcta, si la indicación es la correcta, ver las analíticas del paciente. Bueno, no es desalentarlos, simplemente es retarlos, ¿no? Todos estos retos que tenemos, vamos a necesitar muchos conocimientos, pero bueno, no hay que desanimarnos. Creo que esta diapositiva sintetiza muy bien que el farmacéutico tiene que hacer esa coordinación entre toda la farmacoterapia del paciente, pero también saber un poquito de la enfermedad que tiene para poder validar la prescripción médica o preparar el tratamiento, depende de dónde nos toque. Cuando los que tenemos más tiempo en esto, pues podíamos darnos el lujo de validar la prescripción, hacer la dispensación del tratamiento y incluso prepararlo porque teníamos farmacia y central de mezclas en el mismo lugar. Ahora, pues por desgracia, y digo que sí es una gran desgracia porque a diferencia de los centros europeos donde el área de preparación está dentro de la farmacia, es parte de la farmacia, aunque tenga sus pues locales definidos, les llaman allí o farmacia o unidad de terapia intravenosa, pero que es parte de la farmacia. Y ahora pues no se ha como comercializado, ¿no? Esta parte de los centros de mezclas muy separados de la parte clínica. Eso es un poco lamentable porque pues nos aleja de la parte pues justo de la validación farmacéutica idónea. Se hace validación pues de la preparación de las mezclas, pero no con la conciencia que se debe de hacer, porque pues no se disponen de todos los datos del paciente. Pero bueno, también tenemos que tener habilidades por coordinar equipos para saber que los tratamientos se deben de monitorizar por una agenda o porque hay tantos horarios, ¿no? Y aquí en la que sigue, pues voy a recalcarlo un poco más, que vamos a tener que hacer desde la gestión del medicamento. Muchas veces debemos de hacer esta conexión clínico-administrativa, donde la gente que haga la gestión, eso, bueno, tampoco puede ser todólogo, pero por ejemplo, los jefes de farmacia, los coordinadores, deberán saber ¿qué tipo de medicamento no me debe fallar? Yo les decía, creo que de broma a mis alumnos, es como si tuvieses una panadería y no tuvieses bolillo cuando no tienes ciclofosfamida o cisplatino. Eso sería imperdonable. O sea, debes de saber qué medicamentos son los súper básicos para poder cumplir los tratamientos cuándo obtener la estadística, la data de saber qué tratamientos puedo iniciar, porque aquí no puedo darme el lujo de
pues hoy no le doy al paciente el esquema porque no tuve el medicamento, ¿no? Porque eso va a dar resistencia al tratamiento. Saber cuántos pacientes se pueden atender y esto conlleva hacer una adecuada gestión de los proveedores, tener la estadística de uso de medicamentos, hacer todos los procesos de calidad e incluso estudios de costo-efectividad. Si no, si no los hacemos, al menos mirar las aprobaciones con las justificaciones farmacoeconómicas para poder incluir, si estamos quizá en un hospital público, pues para poder incluir un medicamento no en nuestra guía farmacoterapéutica, ¿no? Y igual, si estamos en un hospital privado, pues saber por qué sí o sí debo de tener este medicamento. Yo siempre peleaba con las áreas administrativas, pues yo decía, prefiero tenerlo y que quizá luego esté rogando porque llegue un paciente de esta patología, a que llegue y no tenerlo, el sufrimiento para el paciente, para nosotros, el conseguir algo de improviso. Entonces siempre trataba de planificar que de tener un tratamiento. Por ejemplo, ¿conoce la leucemia de células peludas o pilosas? O sea, ese tratamiento me llegaba quizá uno al año, pero siempre me llegaba un paciente. Y la verdad, siempre tenía el medicamento. Es muy difícil conseguirlo, sí, pero siempre trataba de tener el medicamento. ¿Por qué? Porque en el momento que llega es vital que se atienda al paciente. Si tú no tienes la visión clínica en la gestión, vas a quedar mal con tus pacientes, ¿vale? Ese es un gran reto que tenemos. Y bueno, prácticamente yo la inteligencia artificial le leía esta diapositiva que hace muchos años hice, pero que pues me la transformó en aquella imagen. Solo lo que quiero es decir que aún es variable la utilización de esquemas, que debemos de individualizar las dosis y que actualmente la combinación de modalidades, ahora ya estamos en la era de la quimio, inmunoterapia, terapia dirigida y las modalidades de la administración de los tratamientos, ¿vale? Y bueno, el principal reto es siempre, aparte de la gestión, que eso es lo primero que debemos de tener, es la seguridad del paciente. ¿Qué debo saber como farmacéutico para asegurar que la prescripción es correcta, que es la dosis correcta, que es el diluyente correcto? ¿Qué debería yo saber? Pues prácticamente todo sobre el medicamento, ¿vale? Aquí, miren, yo tengo se puede decir, atiendo un hospital en Sudamérica. Y en ese hospital en esa clínica no tienen farmacéuticos que estén en oncología, o sea, tienen farmacéuticos generales, pero prácticamente cuando el médico protocoliza los tratamientos en el sistema en el cual doy consultoría, sufre mucho y me llama a cada rato. Oye, es que voy a poner un nuevo medicamento y no sé qué hacer. Entonces ahí estoy con el doctor. Mire, a ver, saque la ficha, saque el inserto, vamos a ver la información. O sea, él como oncólogo, sabe los tratamientos, pero del medicamento, cómo configurarlo en el sistema, qué concentración, qué dilución, eso se le hace tan difícil al doctor. Y bueno, pues tratamos de apoyarlo en la medida de lo posible, pero como le digo, yo no voy a sustituir a un hueco que usted tiene, que es el del farmacéutico. Y pues me dices que aquí en mi país no hay muchos farmacéuticos. Y créanme que esa estandarización es muy importante porque nosotros podemos participar ahí en decir, mira, todos este tipo de medicamento lo vamos a diluir en tal solución, a los rangos de concentración adecuados,
pero ya no estoy peleando con eso, vamos a dejar de perder tiempo en ese tipo de cosas, vamos a centrarnos en otras validaciones que podríamos hacer. Creo que perdí la animación aquí, pero yo lo que quería decir en el otro clic es que, perdonen, siempre me dicen, es un lío lo de las animaciones, las metas de seguridad del paciente, ¿no? Identificar bien a tu paciente, la doble verificación del proceso de preparación, cómo hacerle el manejo de medicamentos de alto riesgo, tanto alto riesgo para el paciente y alto riesgo para la preparación, ¿no? Es diferente. Muchas veces en seguridad del paciente llegamos a participar en la implantación o validación de sistemas de prescripción electrónica o de preparación, pues nos piden ayudar a diseño de procesos y todo esto con el fin de ser promotores de la cultura de seguridad en la medicación en toda la cadena farmacoterapéutica. Nada de que, bueno, es que la administración le toca enfermería y yo ahí no me meto. No, muchos de ustedes que ya trabajan en hospitales saben que cuando incluso llega un nuevo medicamento debemos de saber desde cómo se almacena hasta cómo se administra y qué seguimiento farmacoterapéutico debemos hacer. ¿Por qué? Porque pues es seguridad del paciente, ¿vale? Y todos participamos en ellos. Y muchas veces, ¿quién se acerca a nosotros a preguntarnos sobre el medicamento? Pues el área de enfermería. Y ahí somos muy responsables de poderles apoyar. En oncohematología, bueno, en oncología también, pero cada vez hay nuevas terapias y combinación de esquemas complejos. Si ahorita me dicen, a ver, ¿cuál es el protocolo de administración del venetoclax o sí, venetoclax, ¿no? Si lo combinas con tal medicamento, créanme que de verdad tengo que ir a la ficha y hacer pues todo algo complejo para poderlo prescribir, o sea, como que para que lo prescriban y lo administren y se prepare y se coordine. De verdad, manualmente es muy difícil. Aquí lo importante es que tú sepas ponerlo, en el caso que yo me dedico actualmente también a la farmacia informática, pues que se ponga en el protocolo en los días adecuados y pues este diseño ya nos facilite la vida, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer optimización terapéutica, hacer el ajuste de dosis, incluso adecuación de formas farmacéuticas, por ejemplo, en farmacia pediátrica pues supongo que tienen que estar haciendo esta parte muy seguido porque pues a veces las presentaciones no las hay, ¿no? El monitoreo clínico de la toxicidad en el momento que se presentan, el, la gente que está en trasplante de médula ósea es uno de los procesos en medicina muy, pues de los más complejos. Por eso felicité mucho a Denise porque ella está en un equipo donde pues se requiere, ¿no? Regímenes de acondicionamiento, saber las dosis de inmunosupresión, la farmacoterapia de soporte, toda la profilaxis antiinfecciosa que, que debe de haber para el adecuado cuidado de los pacientes que se someten a estos tratamientos. Y entonces esto conlleva a un trabajo multidisciplinario para poder tener voz en este diseño de protocolos, saber qué medicamentos de soporte poner, pues debemos de realmente ponernos a estudiar sobre esos medicamentos. Y aquí es donde les digo, tuvimos la suerte de que un médico, el que puso la unidad de trasplante en nuestro hospital, pues haya igual ido a formar a Estados Unidos y dijo, a ver, ¿dónde están los farmacéuticos? Recuerdo que le abrí la puerta y le dije, aquí estamos, muy dispuestos a aprender. No lo vamos a saber todo, doctor, porque sé lo que implica y sé que no lo sabemos, pero usted díganos qué necesita y lo vamos a hacer. Y bueno, pues empezamos a diseñar estos protocolos para
saber en qué momento dar qué medicamentos, en qué horarios, qué diluciones. Todo esto es un trabajo muy bonito. Y bueno, todo también apoya a la disminución de costos. Y un área muy importante, que es un reto grandísimo, es dar educación al paciente y a su familia. Una gran responsabilidad. Tú no vas a hablar de lo que no conoces, no vas a hablar de lo que no sabes. Y cuando un médico te da esa confianza, realmente es increíble lo que puedes hacer porque tienes el compromiso de dar la información que requiere el paciente. Digo, ahora ya hay mucho internet, ahora la inteligencia artificial, cuidado, ¿verdad? Porque a veces puede interpretar mal algunas instrucciones que le demos, pero lo importante es usar esos recursos y nosotros trasladarlo al paciente de la mejor manera, ¿vale? Bueno, y pues en la era de la medicina personalizada, cuando tenemos ahora las dianas terapéuticas, nos debemos de estar actualizando, ¿vale? Para poder saber que cuando validamos una prescripción, estamos también mirando qué diana terapéutica tiene, qué estudios tiene el paciente y el medicamento cómo actúa, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, con cáncer de pulmón tiene cierta mutación, yo sé que no le voy a dar un tratamiento sistémico tradicional, sino que a lo mejor le vamos a dar un inhibidor de tirosina sinasa, pero a nivel de GFR, ¿no? Porque tiene esa mutación. Así es que, o los ALK, el ROS, o sea, hay varias dianas terapéuticas que ahora ya usamos y que nos van a dar la pauta en las guías si se utiliza uno u otro tratamiento. Entonces, no debemos de meternos, decía un maestro chileno, creo que venía el de la OPS, decía, los farmacéuticos hace muchos años solo estaban metidos en su boliche. ¿Qué era eso del boliche? Yo dije, ¿cómo de boliche? No, pues ahí en el sótano, ahí en la farmacia que nada más entrega los medicamentos. Esa era, ya pasó. Ya debemos de estar pensando en intervenir de otra manera, ¿vale? Y bueno, nuestra obligación en muchos lados es hacer una dispensación segura cuando hacemos en el tratamiento parenteral. Pues esto ya es esto que puse en Compounding Pharmacy, ya es una especialidad en Estados Unidos, toda la parte de mezclas, ¿no? Hay que saber de ingeniería un poquito, saber de cuartos limpios, saber todo de áreas clasificadas, la microbiología, que es algo muy apasionante de, pues en sí, del entorno de preparación. Y también el reto que tenemos es usar las nuevas tecnologías, ¿no? Los softwares, estos softwares que nos ayudan a hacer la preparación segura, asistida con control cualitativo y control cuantitativo, pues es que implica validarlos, implica configurar, hacer varias cosas y pues eso nos evita el pasar a esta parte antigua, ¿no? De que pues tú vas a hacer doble seguridad en la preparación y el de calidad está viendo lo que está haciendo el de preparación ahí con el ojo, que el ojo humano puede mentir. Y bueno, pues aquí las tecnologías por gravimetría nos puede ayudar o por otras formas de tecnología, pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos al cambio y adoptar las tecnologías y promoverlas, porque el tener ya más tiempo cuando yo automatizo procesos y los valido, me va a dar menos problemas de que, hubo un error de preparación o o hay menos personal. Bueno, aquí con la tecnología, pues yo puedo apoyarme. No crean que el robot nos va a sustituir, jamás nos va a sustituir un robot.
yo que he visto los robots trabajando, lo que me cuentan los colegas farmacéuticos de otras partes del mundo, que pues se debe de tener un mantenimiento al robot, toda la parte igual de microbiología, la carga de los protocolos, o sea, no es nada más que el robot hacerlo solito, todo requiere la inteligencia de un humano, ¿verdad? Y bueno, platicábamos, otro reto es hacer la educación al paciente con el uso correcto de los medicamentos, orientarlos para mejorar la adherencia, cuándo manejar cómo manejar los efectos adversos. Pues todo esto lo vamos a lograr pues mediante leer las fichas de nuestros medicamentos, la interacción con los alimentos, otros medicamentos. Sabemos que ya hay tecnologías, hay de paga, hay gratuitas. El chiste es que, ¿cuál es la mejor? Pues la que se usa, porque la que no se usa, pues nunca va a ser la mejor. Siempre debemos de buscar hacer esta conciliación, ¿verdad? Y bueno, saber cuándo, ayudar a nuestro paciente a saber cuándo son los signos de alarma y cómo hacer el autocuidado. Pues aunque ustedes no lo crean, creo que yo empecé haciendo esto, lo de educación al paciente, sin saber casi nada. O sea, de verdad, el doctor Lira Puerto sí que confiaba en que lo podía lograr y me decía, pues, ya desde, esto eran tiempos voluntarios, ¿verdad? Después de mi trabajo. Estaba ahí con él un rato de su consulta y me decía, ahora, por favor, la paciente fulana de tal se va a internar, quiero que vayas y le expliques su quimioterapia. Yo decía, ¿y cuál quimioterapia? Ah, pues va a ser esto, ok. Entonces ya traía yo repasado con un librito que teníamos en el hospital, que me acuerdo, era un libro en inglés y era muy técnico, o sea, no era tan clínico, pero con eso poquito, porque tenía solo las páginas de una página canadiense que sí hablaba un poquito del manejo de protocolos, pero con eso poquito, los pacientes son muy amables, bueno, al menos en México, y te pueden ir, pues, sin ninguna orientación de cómo hacer una entrevista paciente, con la pura intuición y con las puras ganas, lo pude hacer. Ahora, si yo que no sabía, ahora ustedes que tienen, pues ahora los recursos del internet, podemos hacer alguna clase de educación a paciente. La entrevista a paciente no es fácil. Yo creo que es lo último que deberían de hacer ya, no lo primero como yo que me aventé así. Es lo último que debes de hacer porque quiere decir que tú ya pasaste como si hubiese ya rotado por todas las partes de un servicio de farmacia oncológica. En España, por ejemplo, pues los llevan, ¿no? Preparan, validan, les hacen muchas rotaciones antes ya de estar con el paciente. Y la educación muchas veces que le dan al paciente es sobre cosas básicas, ¿no? Como darle qué horario se lo va a tomar, con qué frecuencia, y toda esta parte de cosas que ya pueden estar automatizadas, pero realmente es muy importante el que perdamos el miedo y, bueno, antes estudiar sobre el tratamiento, ¿verdad? Bueno, hablando de ejemplos, en Chile tuve el privilegio de visitar a un hospital pediátrico justo de Denise el Calvo Maquena. Bueno, eso fue porque también les rogué de llévenme a su hospital, llévenme a su hospital. Aquí lo que vimos fue que fui con Idalia y bueno, ella se fue a un servicio, yo me fui a otro servicio, yo fui a la clínica ambulatoria y ella se fue a internados, ¿no? Los hospitalizados. Lo que notamos es que el farmacéutico está súper integrado en todos los ámbitos. Ellos incluso dispensan directo al paciente en sala, o sea, llevan como su maletín con los medicamentos para que el paciente y su familiar no tenga que ir a la farmacia a recoger el tratamiento oral, sino parte de la quimioterapia
Y si llevaba oral, pues ya le daban como la consulta farmacéutica ahí mismo en el sillón de tratamiento, le explicaban los signos de alarma. O sea, fue maravilloso ver esa consulta con una niña, ¿no? O sea, se lo dan al niño y se lo dan a la mamá, pero el niño también es muy interactivo. Yo también tuve la fortuna de que cuando vamos a pasar a un paciente a trasplante, le explicamos a los pacientes el proceso, lo que implica su quimioterapia. Y nunca me iba a imaginar que un niño de 3 años pues me reclamó de por qué otra vez quimioterapia, ¿no? Me dolió mucho, nos dio hasta risa por las palabrotas que nos dijo, de otra vez quimioterapia, y dijo una palabrota, pero el que tú puedas interactuar con tu paciente y explicarle en qué consiste el tratamiento es maravilloso, ¿no? Esta imagen que ven aquí era el pizarrón que tenían estos chicos chilenos y ellos son muy clínicos, de verdad, un gran aplauso para ellos. Desde ese entonces fuimos pues ya casi 10 años que fuimos y hablaban que ahí estaba una clase que les acaban de dar, ¿no? Que debe de ver todos los tratamientos de soporte, toda la interacción, verificar la toxicidad, hacer la reconciliación, así como el checklist de que los casos se deben hacer así, ¿vale? Recientemente tuve la oportunidad de ir a un hospital oncológico puro en Panamá y bueno, lo que pude ver es que el farmacéutico, ahí sí dividen los que están en farmacia de dispensación y el farmacéutico que hace las mezclas, ¿no? Y obviamente los farmacéuticos que están en gestión, los jefes que se están peleando con los proveedores de que haya el abasto, ¿no? O sea, imagínense que les digan, es que no va a haber capecitabina. Y dices, no, porque, bueno, aquí lo que vi con mucho gusto es que a través de eh, ayudas como de hoja de dispensación y recomendaciones, cuando hacen el surtido del tratamiento, le pueden ayudar con esta hoja de planilla de horaria, de decirle al paciente cómo se lo tome. Y bueno, también pues coordinan con los oncólogos y los hematólogos para pues todo el agendamiento del paciente, porque no tiene una agenda electrónica, sino que lo hace todavía de forma muy manual. Y bueno, ¿qué les cuento de Estados Unidos? Ahí sí están metidos hasta todo, hasta la cocina, hasta la farmacoeconomía. Ellos hacen rondas con el equipo digo, esto en Chile y en Panamá no lo he logrado ver, pero, por ejemplo, en Estados Unidos me tocó que el privilegio, ¿no? Que el oncólogo líder en ese servicio era un regio, un oncólogo regio de Monterrey. Y bueno, sí, obviamente hablaba inglés, pero nos tocó una paciente española y le dio la educación en español. Y las pharmacists me decían, oye, ¿qué dijo? ¿Y qué? O sea, como que estaban ellas querían aprender español porque el oncólogo iba mejor español con los pacientes y ellas no entendían. Pero aquí lo importante es que al salir de la consulta, ya el médico le preguntaba, tú, a la farmacéutica, a qué le atribuyes el dolor que trae la paciente? El dolor óseo, puede ser. Y ya ella decía, pues puede ser la metástasis, recomiendo el soledrónico, o creo que era pamidronato, todavía se daba. Em, el ver esa interacción, ese nivel de conocimiento de todos los medicamentos, también de soporte, fue increíble verlo, ¿no? Y bueno, aquí solo son algunas pocas experiencias que podemos tener, pero que hablan mucho de que el farmacéutico puede estar al cuidado del paciente oncológico en muchos aspectos, ¿vale? Y pues nosotros, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues haz lo que puedas con lo que tengas, no es de que tienes que hacer, ¿no? Todo.
pero por ejemplo, si puedes hacerlo, participa en la estandarización de protocolos de tratamiento y su preparación, por ejemplo, asistida por tecnología, o bien establece las dosis estándar, dosis máximas, concentraciones. Me acuerdo haber hecho una tabla de dosis y diluciones para que usáramos ahí todos, que nos llevó a hacer como 6 meses a estarla haciendo en nuestros ratos libres, tiempos muertos y tiempos voluntarios para poderlo tener, ¿no? Si no hay un sistema informático, pues propone aunque sea hojas preimpresas, o sea, aunque para Estados Unidos esto ya es historia, pues a lo mejor en tu hospital, si tú estás todavía con un sistema manual, pues hagan hojas preimpresas de los protocolos principales que utilicen, es decir, las combinaciones, las diluciones ya los tengan estandarizados, o bien participa en esta elaboración de guías. Involúcrate en el seguimiento farmacoterapéutico, en la educación al paciente, y también otro reto que tenemos es la colaboración en ensayos clínicos. Aquí pues entra todo lo de la medicina personalizada y el seguimiento farmacoterapéutico. No solo hacer el Pharmacy Log de la dispensación. ¿Qué es eso del Pharmacy Log? Bueno, pues los monitores clínicos te piden, a ver, cuando dispenses debes de poner qué lo te diste, qué hiciste, cuánto diste, cuánto te queda. Está muy bien, son los checks que te piden ellos, pero pues tratar de ir pues más allá por la seguridad del paciente. Y bueno, encontré este, este editorial que les voy a compartir en el correo de seguimiento de esta sesión. Les vamos a compartir el artículo completo, que igual lo pueden descargar. Es hecho por Lisa Hall. Yo la conocí, ella está muy activa en la Asociación de Farmacia Oncológica y Hematológica de Estados Unidos. Y fíjense, esta es la realidad de ellos. Les quiero pedir un voluntario, por favor, para leer este párrafo. ¿Quién quisiera poderlo leer? El primer párrafo, el primer. Yo me ofrezco. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Y Aunque después, los far- eh, diga, gracias. Adelante. aunque los farmacéuticos oncológicos han participado en la atención de pacientes con cáncer durante más de 50 años, su función sigue expandiéndose. Inicialmente, los farmacéuticos trabajaban principalmente en farmacias hospitalarias o ambulatorias, centrándose en realizar los controles de seguridad necesarios para la dispensación de medicamentos oncológicos. Muchas gracias. Era- Este editorial es del 2020, ¿vale? Entonces, fíjense, en 2020 ya llevan 50 años de participación al cuidado del farmacéutico del paciente con cáncer en Estados Unidos. La especialidad de farmacia oncológica en Estados Unidos data del año 1996. Y bueno, pues aquí obviamente con trabajos y afortunadamente gracias a la UNAM que tenemos la especialidad en farmacia clínica y hospitalaria, pero no así de oncología. Pero, sin embargo, nos podríamos, aquí hablan en pasado, para nosotros muchas veces ahorita eso es el presente. Apenas estamos centrándonos en los controles de seguridad necesarios para la dispensación de medicamentos oncológicos. Pues no importa, el chiste es que aunque estemos muy atrasados con ellos con respecto a los americanos, los norteamericanos, nosotros debemos de trabajar en lo central, en lo básico, ¿no? Que es garantizar la gestión y la seguridad de la dispensación. Ahora vamos a lo que sigue. Erika, habías levantado la mano. Erika Yunuen, ¿vale? Ah, sí, para leer el texto, pero no sé si también leo el texto que se está presentando ahorita.
gracias a la tecnología, esta, Ajá, o ya, esta, ya pasó. esta, Ah, ok. sí. Gracias a la tecnología se les ha liberado las funciones de dispensación y a la formación avanzada en atención directa al paciente. Por ejemplo, residencia o subespecialización en oncología. El farmacéutico oncológico ha podido brindar atención directa a los pacientes, ya sea de pie de cama o en la clínica, donde el equipo de atención médica toma las decisiones sobre el tratamiento. Gracias, Erika. A ver, entonces, aquí ellos están hablando de que gracias a la tecnología que ya les soluciona lo de la dispensación y a la formación avanzada, entonces podemos brindar atención directa a los pacientes. ¿Cree que esto sea realizable o alguna vez lo puedan llegar a hacer? O sea, yo les digo, lo hice al principio y yo sé que seguramente lo hice muy mal y lo hice al final de mi carrera en el hospital. Fue cuando ya me atreví a ir ya ahora sí con los pacientes y decirle a los médicos, sí, puedo ir con su paciente y los mismos médicos me lo pedían, pero tuvieron que pasar muchos años para poder ya tener tiempo de esto, porque cuando lo empecé a hacer era de manera voluntaria en mis tiempos libres, todavía era, pues, no tenía muchas cosas que hacer, según yo, me dedicaba solo al trabajo y a aprender. Y entonces, esta especialización que no tenemos, pero que sí se puede lograr si nosotros diariamente hacemos una lectura de un artículo, de un caso que nos llame la atención, profundicemos, etcétera, de manera por decisión propia o bien algunos de ustedes ya tomaron, por ejemplo, el curso básico de, ¿cómo le llamamos? El curso que dimos aquí en AMEFO, bases de la farmacia oncológica, ¿no? De los fundamentos de la farmacia oncológica. Buscar esta especialización, buscar esta información, nos va a dar más seguridad. Entonces, está hablando de tecnología y educación o formación, ¿vale? Vamos al siguiente texto. Si quieres, Rafael, Luis Rafael, apoyarnos. Sí, con gusto. De hecho, se han convertido en miembros esenciales del equipo de atención médica. Este número describe varias funciones en expansión de los farmacéuticos oncológicos en trasplantes de células madre, hematología, oncología gastrointestinal y genómica de precisión, así como su papel en la prevención de la disminución de las visitas de pacientes con cáncer ante la escasez de oncólogos. Muchas gracias. Fíjense, allá a lo mejor faltan oncólogos, creo que aquí también. Y está hablando del gran papel que hacen en muchas funciones de su especialización, ¿no? Allá puedes ver farmacéuticos especialistas en cáncer de mama, farmacéuticos especialistas en trasplante y así sucesivamente, pues porque es donde están. Es como yo ahorita, si hablo con Denise sobre tratamientos, pues Denise me va a dar la vuelta en tratamientos de oncología pediátrica, ¿no? Yo ya recuerdo el San Judas y recuerdo que es cierta combinación de tratamientos, pero obviamente Denise ya lo tiene, pero súper repasado. Si hablo con Erika, que trabajó o trabaja en FUCAM, pues sé que ella va a ser muy especialista en cáncer de mama. Y así sucesivamente, o sea, en cada equipo que nos toca, pues vamos desarrollando esta subespecialización sin perder de vista lo anterior, ¿verdad? Pero el ser tan especialistas en algo nos va a ayudar a poder apoyar al equipo que esté atendiendo al paciente, ¿vale? Y pues, por último, los farmacéuticos oncológicos son parte integral del equipo de atención oncológica. Su valor ha sido documentado en varios estudios y estos estudios se enumeran en esta editorial.
Dice los autores de este paper, animamos a la profesión a seguir documentando su valor para que algún día cada paciente pueda contar con un farmacéutico oncológico como parte de su equipo de atención oncológica. Aquí están exhortando a que se compartan las experiencias, ¿vale? Bueno, entonces, como conclusión primera, ¿qué debo hacer para asumir los retos de ser un farmacéutico oncólogo? Pues aquí en México, ¿no? Vamos a platicar un poquito esto. Esta animación, no tengo mucha experiencia en ya. Bueno, me gusta la canción esta de Se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por favor, quienes no sepan inglés, apréndanlo. Hay muchas, ahora ya hasta hay aplicaciones de inteligencia artificial para aprenderlo, ¿no? Tratemos de tener las labores básicas, que es la dispensación, pues ya dominadas y se puede automatizar o estandarizar, ayudar con la tecnología en la medida de lo posible. Yo sé que no depende de ustedes, pero sí buscar que nuestros administradores y esto vean el potencial de que si yo voy a un lugar donde todo esto está bajo control y percibo mayor calidad humana, que es lo que busca ahora también la gente, por parte de los profesionales, pues puedo tener mejor flujo de pacientes si estoy en un hospital privado, por ejemplo, ¿no? Obviamente buscar esta especialización, la actualización constante y lo que decían en la editorial está, valorar y dar a conocer nuestro trabajo. ¿Cómo se va a dar a conocer esto? Bueno, pues no cometan el error que yo cometí de no publicar, ¿no? Pero ahí era, sobrevivías dispensando, eh, así como lo hacíamos, o publicabas, ¿no? No había de otra. Ahorita, pues ya los centros que lo tengan más dominado, pues por favor, traten de hacer una publicación. Vieran qué corajes hago cuando vas a un congreso y dices, uy, pues si esto lo hubiese publicado, o sea, no sé si les ha pasado, oye, pues yo esto lo viví y pude haberlo publicado y a alguien ya no le hubiese pasado este error, ¿no? O una mejora de proceso que no compartí y pues sí te vas con arrepentimientos, pero bueno, a veces el tiempo no lo permitía, pues hay que tratar de hacerlo o a través de la MEF, oye, tengo esta idea y podemos conectar. Si varios tienen la misma idea, se puede hacer una publicación conjunta, no necesariamente es individual, algo multicéntrico se podría hacer, ¿no? Y todo debe ser motivado por el amor, por la seguridad del paciente, poniendo al paciente siempre al centro. Esas serían como las conclusiones de mi parte. No solo ver el conjunto de medicamentos, sino porque sí lo tenemos que ver. Por ejemplo, este es un caso clínico de una paciente que pues, tenía todos estos medicamentos, ¿no? ¿Y por qué tenía fatiga? ¿Por qué tenía? Bueno, pues ya se va descubriendo, ¿vale? Entonces, el paciente siempre en el centro. Ay, esta animación. Yo y mis animaciones, ¿no? Aquí el trabajo multidisciplinario, el paciente de verdad siempre debe ser el centro de nuestras acciones, su seguridad y atenderlo de la mejor manera, ¿vale? Y bueno, la conclusión para mí sería, cuando veamos este mundo complejo, alguien quisiera hacer un enunciado de cómo poder controlar este mundo complejo del farmacéutico en oncología. ¿Qué podrías decir? Que debo mantener la calma y ponerme a estudiar, algo así que sea un poco quizá chistoso, decir, cuando yo tengo un caso clínico muy difícil, ¿qué debería de hacer un farmacéutico? A ver, Erika, adelante.
Pues primero no entrar en pánico, no, creo, no, porque entras en pánico y el cerebro se te pasma y empiezas a hacer todo mal, ¿no? O sea, empiezas a pensar en cosas que ni siquiera tienen que ver en el caso, ¿no? Creo que es lo primero que pasa, y poner orden, ¿no? Yo creo que agarrar una hoja en blanco y hacer un esquema, ¿no? A ver cómo se llama el paciente, sexo, peso, o sea, lo mínimo que debes de saber, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer, sus ciclos, fechas, ¿no? Eventos adversos o no sé, no diagnóstico, o sea, como los puntos claves, ¿no? Y ya después vas desmenuzando, ¿no? Y tus preguntas, a ver, ¿y y tus, no sé, question marks, ¿no? Entonces, así de, bueno, aquí no sé ni de qué me están hablando, ¿no? Aquí sí, ¿no? Y más, Y no perderte, ¿no? Y no perderte, y no tener miedo, y no tener miedo a preguntar, porque yo creo que eso es súper importante a las nuevas generaciones, ¿no? Que prefieren ir con el chat GPT o que prefieren ir a preguntarle al de la esquina, ¿no? Que porque piensan que su vaca sagrada les va a gritar, ¿no? Entonces, pues sí, pues que les grite, pues traerán sus problemas y sus broncas, ¿no? Pero pues dile, doctor, oiga, así, 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 y claras las cosas y ya, ¿no? O sea, exacto, es hacerlo, no, atreverse. Muchas gracias, Erika. Atreverse a hacerlo y ser humildes y no tener miedo igual, como dices. Preguntarle, le pregunto a la IA, pero lo contrasto con lo que me dijo el médico, porque ¿quién va a saber más? Pues el médico, ¿no? Realmente que tú, ¿vale? Para que luzcas todo bajo control. Fíjense, yo le dije a la IA, dame una foto de un farmacéutico oncólogo que esté tranquilo y sereno. Y vean la barbaridad que me puso. La jeringa del metotrexato ahí en la mesa. O sea, no confían en la IA totalmente. Pero bueno, el chiste era contrastar la imagen de, oye, tengo un mundo, de todo lo tengo bajo control, pero porque tengo la seguridad del que estudió, del que tiene el conocimiento y pues esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues estando aquí en AMEFO, acercándose a las experiencias, a las personas que les pueden apoyar para lograr sus objetivos. De verdad, muchas gracias por su paciencia, por estar aquí. Aquí están mis redes para que podamos seguir en contacto como si no nos viéramos, pero sí. Bueno, ahí de repente publico cosillas para que les apoyen, artículos y todo. Y pues también entren a MEFO para que puedan seguir participando y podamos seguir aprendiendo unos de otros, que es cómo se logra el conocimiento también, compartiéndose. Fue un gusto tenerlos aquí y bueno, pues esperen noticias en nuestras redes sociales, en Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología, ¿vale? Vamos a, vamos a, les voy a pasar el link. Ok, ok. Les tengo que pasar un link. Voy a dejar de grabar. Les voy a pasar el link para la asistencia. Recuerden